Buenas noches, mi nombre es Leonardo Escobar Vanegas, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación les voy a demostrar el desarrollo de la fase 4 de presentación del proyecto del curso de instrumentación, el cual pues requeriría el diseño de un sistema de medición empleando pues diversas etapas. Una etapa de medición, libramos con un puente de Wilson, una etapa de amplificación usando el amplificador de instrumentación AD620, una etapa de acondicionamiento empleando un filtro pasivo pasa-bajas, un filtro activo pasa-bajas y una fase de procesamiento que vamos a presentar ahí una visualización mediante un indicador de escala usando LEDs. Entonces tenemos aquí la demostración de los cálculos teóricos. Eh, entonces para la medición definimos a utilizar un sensor P100, el sensor P100 lo vamos a equilibrar a la temperatura promedio de la ciudad de Pereira, que es de 21 grados centígrados, lo cual la hoja del fabricante nos dice que eso nos da una resistencia igual a 108.18 ohmios. Utilizamos pues los cálculos para hallar los valores de las resistencias de control, ya que por la PT100 no debe circular una corriente superior a 1 miliamperio. Entonces nos da unas resistencias de 8.89 kiloohmios y nos da un puente de Wilson equilibrado de la siguiente manera. Tenemos nuestras resistencias y con un voltaje igual a 0. Luego pasamos a la etapa de amplificación. En esta etapa vamos a utilizar el circuito integrado AD620 que nos permite amplificar ese voltaje de salida a una escala, que en este caso la definimos de 0 a 5 voltios. Es importante también definir la temperatura máxima de esta escala. En este caso vamos a utilizar la temperatura de 30 grados centígrados, que corresponde pues a uno de los parámetros del sistema del invernadero, que es la temperatura máxima del cultivo. Según el fabricante, eso nos da a 30 grados centígrados, nos reporta una resistencia de 111.671 ohmios, lo cual, haciendo los cálculos, nos da un voltaje de entrada de 3.448 milivoltios. Si luego calculamos la ganancia de este voltaje y calculamos la resistencia de ganancia, que nos da un valor de 34.086 ohmios. Aquí tenemos visualizada la etapa de amplificación. Aquí tenemos el AD620, la resistencia de ganancia, y aquí tenemos el voltaje de salida. Y vemos que a la temperatura de 30 grados tenemos un voltaje aproximado de 5.04 voltios. Aquí hay un aumento o un margen de error, ya que los componentes pues no son exactamente con los dígitos precisos de los cálculos teóricos. Luego vamos a la etapa de acondicionamiento, en la cual vamos a utilizar un filtro activo pasa-bajas de segundo orden en estructura Sallen-K, que es esta estructura que tenemos acá. Para eso pues hallamos los valores del capacitor, hallamos los valores de, de todos los parámetros y nos dan estos valores que tenemos acá. Es una resistencia de 320 ohmios, un capacitor de 1000 nanofaradios o un segundo capacitor de 500 nanofaradios, un amplificador operacional LM324. Recordemos que como es un filtro activo, entonces utilizamos amplificadores operacionales. Esto lo que nos permite es eliminar el ruido de la señal y cualquier otro tipo de diferencia en la señal resultante. Por último, vamos a utilizar una etapa de procesamiento y visualización utilizando el integrado LM3914. El LM3914 es un integrado que nos permite construir un indicador de escala. Como les decía, nos permite construir un indicador de escala, en este caso de modo barra, que nos va a indicar, dependiendo de la temperatura medida, es el rango en los LEDs. Es decir, si la temperatura es la inferior, entonces no nos va a encender ningún LED. Si la temperatura máxima, nos va a encender los LED, y así respectivamente cada una de las escalas. Aquí tenemos los cálculos del voltaje de referencia. Es importante aquí estas dos resistencias que nos van a controlar cuál va a ser el voltaje de referencia. En este caso el voltaje es de 5 voltios. Pues las resistencias tenemos que es de 100 ohmios y de 300 ohmios. Y tenemos pues la construcción
del circuito bueno, aquí tenemos todo el circuito. Vamos a verlo visualizado en Proteus. De la mejor manera, aquí tenemos cada una de las fases. La fase de medición con el puente Winston, la fase de amplificación con el amplificador instrumentación AD620, la fase de acondicionamiento de la señal mediante el filtro activo pasabajos de segundo orden con la estructura Allen Key y la etapa de procesamiento y visualización. Aquí tenemos pues todas las conexiones. Esto está alimentado por unas fuentes de 12 voltios alimentando el circuito. Aquí tenemos una fuente de 9 voltios que nos alimenta el puente de Winston. Y aquí tenemos la configuración de los LEDs. Entonces, si vamos a simular, entonces, vamos a ver, entonces aquí tenemos el puente en equilibrio en 0 voltios, por lo tanto, pues el voltaje de amplificación es de 0 y vemos que no se enciende ningún LED. Pero ¿qué pasa entonces si variamos esto a la temperatura máxima? Y nos dice que es de 111.671. La resistencia, la RX que me representa la resistencia del PT100, entonces la vamos a aumentar, vamos a volver a ejecutar y aquí vamos a darnos cuenta, aquí nos damos cuenta que el voltaje ya de amplificación es de 5 voltios y nos va a mostrar que ya nos enciende todos los LEDs. Si ponemos aquí otros valores entre ese rango, por ejemplo, vamos a poner una resistencia de 109, que es más o menos aproximadamente la mitad. Entonces lo ejecutamos, vamos a ver que va a encender solamente dos LEDs. Lo variamos nuevamente, vamos a poner aquí una resistencia tomada de 110. Vamos a obtener que va a encender muchos más LEDs y así sucesivamente. Entonces así damos por terminado la demostración de la simulación del circuito ya integrado. Vemos que el circuito funciona de manera adecuada con un margen de error realmente bastante pequeño. Solo hay un desfase como de 0.04 voltios que no nos van a generar ningún error en la fase de visualización. Muchas gracias.